Bienvenidos al Domingo de Música Nacional Ecuatoriana. Bueno, vamos a dar un reconocimiento a una de las personalidades, el mariscal de sonido, Jorge Espinel, en Radio Sol. Así cantan los Jaramillo. Era uno de los programas que sostenía al aire y que era fabuloso, los Jaramillo. Vamos a tocar en tributo a Jorgito Espinel, a Héctor Jaramillo, a doña Mélida María Jaramillo en este domingo con música nacional ecuatoriana. Déjame vivir mi vida, ya no quiero tus caricias, ni tampoco tus promesas, porque he decidido ya no verte más, porque amores como el tuyo fácilmente hoy se encuentran y lo nuestro ha terminado porque no ha existido ni gota de amor. 10/10 a orillas del Zamora, tan bellas de verdes saucedales, tranquila campiña de mi tierra, risueña casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo, me matas. The House Five, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. Contáctanos y síguenos en nuestras redes. De también el programa de Jorge Espinel, don Julio Jaramillo, doña Carlota Jaramillo. El programa se llamaba Así cantan los Jaramillo. Recuerdo en Radio El Sol, momentos, bohemia, sensacional, en la noche, fabuloso. Y en el 10/10, Jorgito Espinel, el mariscal del sonido, felicitaciones. Una creatividad maravillosa. Pajarillo que cantabas una mañana serena y una mañana serena. Aún nos das el alivio y a mí me aumentas la pena y a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. 10/10 Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer. Cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer. Ella sale muy airosa por el parque a pasear. Qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar. Chica linda, una mirada yo quiero. No podía faltar de este programa que evocamos momentos agradables con Jorgito Espinel en Radio El Sol de Así cantan los Jaramillo, a don Pepe Jaramillo Laurillo, fabuloso. Bien. Tenemos también en este día domingo una bonita canción muy nuestra, muy alegre, que viene en la voz de Gerardo Morán. A veces he querido arrancarte del pecho, la verdad no he podido, pues me falta valor. A veces en mis locos momentos de tristeza he querido decirte el más grande secreto que hace tiempo yo llevo dentro del corazón. 10/10 10/10, sí señor, gracias. Como falto este dolor, como
Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. Contáctanos y síguenos en nuestras redes. En los inicios del 10 sobre 10, el grupo andino le grabamos en San Francisco. Es fabuloso recordar y tener los videos, comprobar lo que hemos vivido y lo hemos vivido y hemos apoyado el talento nacional. Queremos hacerlo con usted. Comuníquese en nuestro WhatsApp para que nos llegue bien el material. Como les decimos, la promoción, como ha sido nuestro derrotero desde 42 años, lo que nos enseñó nuestro padre, Asael María Terán Reyes de Radio Equinoccial, fundador de AER, lo hemos seguido llevando. Y bien, cerramos el programa hablando, hemos sido una familia de artistas. El grupo Ñocanchillacta, de mi hermana Consuelo Terán, viuda de Suárez. Este video está con la voz, la figura de mi cuñado, que en paz descanse, Rubén Suárez, y el grupo es el Enamoramiento Indígena, también con música nacional, música ecuatoriana, música imbaureña. Que Dios los bendiga, que la pasemos bonito y que lo disfruten. Por andar bebiendo tanto, tus guaguas están llorando, tu mujer desconsolada, tu casita abandonada, bandido. Después que no tenés medio, vienes mandón a tu casa, inclusive mala traza, a pedir lo que dejaste, pagaste ruina corriente, bandido. Se me acabará algún día esta paciencia que tengo, entonces sabrás, bandido, cuánto valen las polleras. En esperarte en la puerta hasta que llegues, bandido, y de cada garrotazo he de hundirte las costillas. Y si vienes con amigos, chuparán igual contigo hasta que tú te me cuadres, tu pedazo de bandido. 10 sobre 10. Enamoramiento indígena, la forma como se enamoran los indígenas de la provincia de Imbabura. Buscando la época de las cosechas, comienza a lanzar pequeñas piedrecillas a quien desea su corazón, pero también entre la raza indígena hay un don de noche. Veamos Enamoramiento Indígena. Adiós, su 10 sobre 10, las estrellas, los artistas.